Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nos encontramos con la escritora y periodista ucraniana Natalia Gumeniuk, que ha sido una de las periodistas de este país que más ha reportado desde diferentes países desde antes de esta invasión a larga escala. Era una corresponsal de los medios ucranianos, pero en los últimos años ha creado dos proyectos extremadamente importantes para su país, especialmente para el periodismo del país. Uno de ellos es el Laboratorio de Interés de Periodismo Público y otro es el Reckoning Project, que se dedica a utilizar esas herramientas del periodismo para investigar crímenes de guerra. Y vamos a empezar hablando con Natalia sobre este tema. Bienvenida a France 24 en español. Natalia, welcome to France 24 en español. Bienvenida a France 24 en español. Bienvenida a nuestros estudios. Empecemos hablando del proyecto Reckoning Project. Al principio de la invasión a gran escala, usted decidió utilizar los conocimientos del periodismo, el reportaje periodístico, para crear esta organización para denunciar e investigar los crímenes de guerra. ¿Cómo funciona? How it works. Las herramientas periodísticas nos permiten mucho, porque a menudo el periodista es como un socorrista. Somos los primeros en llegar a la escena del crimen, donde ocurren las atrocidades, pero a menudo lo que grabamos no puede ser utilizado por nadie más allá de los titulares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con los sobrevivientes directos de los crímenes de guerra, no solo con los que han pasado por algo horrible, que son muchos, sino que potencialmente la mayoría de las personas con las que hablamos pueden ir a los tribunales. Son los sobrevivientes de las torturas, de los ataques con misiles, de la ocupación, de la deportación de niños, de todo lo que está ocurriendo durante esta guerra. Grabamos sus testimonios de forma muy neutral, sin preguntas sesgadas, y con lo que nos cuentan, somos más o menos capaces de recrear lo que ocurrió ese día. Entonces, hay un informe analítico, y ese informe analítico va a los abogados, analistas. Se puede pasar a organizaciones internacionales, las OCS, la ONU, diferentes comités. Tenemos abogados internacionales, algunos de origen sirio, que trabajan con esta información y que potencialmente pueden preparar los casos. También les pasamos algunos de estos datos a los fiscales ucranianos, con el consentimiento de la gente. Pero además, hacemos historias coherentes de esos crímenes. Hacemos películas basadas en los mismos testimonios e historias que después de 2 años y medio hemos publicado en los principales medios internacionales, en la revista Time, en The Atlantic. Y hemos grabado numerosas historias. La más reciente, por ejemplo, la investigación sobre las explosiones de la presa de Kakhovka y cosas por el estilo. Pero también creemos que lo que recopilamos puede servir para preservar la memoria. And let's go for the memory and also for the cases. Ya hablaremos de la memoria, hablemos de los casos. Hay más de 136.000 casos de investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania hasta el momento. Hay muchas instituciones que están trabajando. Ucrania es un país grande y esta es una invasión a gran escala. You already identified, built up a case. Pero ustedes ya identificaron, construyeron un caso que llevaron a Argentina y lo presentaron en el Tribunal de Argentina, ya que pueden utilizar su jurisdicción internacional para presentar este caso con el fin de tener el primer caso internacional de Ucrania. ¿Cómo funciona esto y qué pasó? How it worked and how it was. En efecto, son demasiados los crímenes cometidos en Ucrania, y Ucrania le pidió al mundo que la ayudara. No podemos hacernos cargo de todo. Pero también para nuestros abogados, como he dicho, son de origen sirio, fue importante trabajar juntos. Fue muy importante decir: estos crímenes ocurrieron en Ucrania, no son solo europeos. Es un caso muy particular. Viajamos juntos a Buenos Aires con un sobreviviente. No vamos a revelar su nombre por motivos de seguridad. Esa persona había sobrevivido a las torturas en una de las zonas ocupadas. Y Argentina tiene esta historia increíble del juicio a las juntas. Y además, luego construyeron un sistema de justicia creíble. No fue solo el caso de las juntas, sino que trabajaron mucho. Por ejemplo, tienen la experiencia de investigar el crimen de la tortura. Por lo tanto, para nosotros era muy importante mirar la experiencia relevante
para llegar al lugar en el que seríamos entendidos con este crimen en particular, pero también para mostrar que en este contexto de América Latina no debería negarse el hecho de que un hombre ucraniano vino a contar la historia, que no sería descartado como una noticia falsa o algo por el estilo. Así que ahora está en proceso. Lo presentamos al Tribunal Federal de Argentina. La Constitución argentina tiene el sistema de jurisdicción universal, por lo que delitos tan graves como el crimen de tortura, crímenes de lesa humanidad, pueden ser investigados sin tener en cuenta dónde ocurrieron, porque son muy graves. Estamos trabajando en ello. Puede que se abra, depende del juez y del fiscal en Argentina. Aunque hay ejemplos de otros países, es el primero de Ucrania de este estilo. Pero no solo dejamos el caso ahí, sino que entendimos que estaba relacionado. Nuestro sobreviviente habló con los sobrevivientes de las torturas argentinas. Haremos un documental sobre eso. Él también sintió que este país puede entenderlo y pedimos ayuda. Y esperamos que también nos dé la oportunidad de hablar aquí, de decir, estos crímenes están ocurriendo, no los toleraremos, no son solo incidentes. Y además, la tarea es también hacer el mundo más pequeño para los perpetradores, porque los rusos que pueden estar a cargo, que son responsables de estos crímenes, no pueden viajar actualmente. Tal vez no puedan ir hoy a París, a Biarritz, a Mónaco, a Suiza, pero pueden estar en Bangkok, en Dubái, en Buenos Aires. Yo estuve allá por mucho tiempo. Cualquier ruso puede ir. Así que creo que es muy importante mostrar que el mundo debería estar cerrado también para esa gente y que podría haber alguna rendición de cuentas. Just to understand the magnitude of the Russian war in Ukraine. Solo para entender la magnitud de la guerra rusa en Ucrania, usted acaba de construir un caso y lo llevó ante la justicia internacional con la esperanza de ser juzgado. Pero es un solo caso entre miles. ¿Es difícil construir ese caso? ¿Qué se necesita para construir ese caso? ¿Y cómo podemos utilizar las herramientas del periodismo para investigar, para hacer las preguntas, para construir este gran expediente con el fin de que tenga sentido en la Corte Internacional? Usted mencionó estos cientos de miles de presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Después de 2 años y medio, nuestro equipo ha recopilado solo unos 400 testimonios. Pero usted conoce los detalles y son muy, muy sólidos. Por lo tanto, podemos decir que todos los tipos de crímenes que se cometieron, y esto es una guerra contra civiles, son sistemáticos. Las torturas ocurrieron de manera muy similar en el norte, en el este, al principio de la guerra, ahora, por lo que realmente se puede decir que no es un accidente. Pero lo que sabemos hoy como periodistas es que la mayoría de esos crímenes no se investigarán y los abogados no se quedan con el peor caso, ni con el más triste, ni con las historias más horribles, como a veces hacen los periodistas. Se quedan con el caso que tiene las pruebas más sólidas. Sin embargo, para nosotros también era importante tomar este caso individual, no un caso ruidoso ni político, pero decir que una persona fue torturada es lo suficientemente malo. Ya es un crimen. Por supuesto, nuestro hombre es representativo. Incluso nuestra pequeña organización grabó a más de 150 personas que estuvieron detenidas y que han sido torturadas. Algunos, miles de ellos, fueron electrocutados en diferentes partes del país, de diferentes maneras. Por lo tanto, lo que realmente vemos es que podemos preservar esta memoria. Puede ser muy doloroso. No es periodismo de defensa, donde uno llega con un reportaje a decirle a todo el mundo que haga algo, que están sucediendo cosas malas. Eso es lo que hacemos en la escritura periodística propiamente dicha o en las películas, pero ahí no se puede desafiar, porque el crimen de negación también es algo que está ocurriendo en este mundo y creemos que es mucho más serio presentar el caso legal, basado en, como dije antes, casos muy neutrales, más verificados. Así que es como el periodismo habitual. También es muy importante para nosotros que en nuestras herramientas tengamos esta forma especial de hablar con las víctimas, con los sobrevivientes, para no volver a traumatizarlos, pero también para que vean el propósito de por qué están hablando. Y también intentamos no hablar con personas que no hayan sido interrogadas por la Fiscalía. Intentamos encontrar a personas que aún no hayan contado su historia, cuya historia aún no se haya registrado. Y en particular a muchas personas de la ocupación que escaparon. Porque si es una persona de un pueblo, no todo el mundo iría a la policía a hablar de ese crimen.
Así que creo que es muy importante porque los periodistas suelen sentirse frustrados porque sus historias no tienen un efecto. Pero también los abogados se sienten frustrados si nadie se preocupa por el caso, si nadie escribe sobre ello. Normalmente, sin el tribunal de la opinión pública, no habrá un caso. Y en el mundo moderno, mucha gente que trabaja para hacer cumplir la ley me dice hoy que a menos que haya una historia, las posibilidades de que abran un caso son muy pequeñas, porque hay tantos crímenes de guerra que probablemente solo se les dé prioridad a aquellos en los que hay un poco de presión. You were talking about memory. Usted hablaba de la memoria, de cómo construir esta memoria para no olvidar, y en América Latina y en muchos otros países hemos estado trabajando mucho con diferentes experiencias sobre la memoria, para no olvidar lo que hemos pasado. Usted ha estado de gira por América Latina en el último mes. Nunca había estado aquí antes. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué ha aprendido sobre la experiencia latinoamericana? ¿Y la utiliza para el proyecto de Ucrania? Are you using that for the project of Ukraine? Of course. Por supuesto. En primer lugar, hemos hecho mucho. Entrevisté a Ricardo Gil Lavedra, que fue un juez legendario en el juicio a las juntas. Le hice mis preguntas. Además, hemos tratado de hablar con abuelas para entender lo que está pasando y también cómo la memoria se puede utilizar en el proceso político más tarde. Cómo se puede utilizar mal. Qué errores no cometer para que la memoria se convierta en una parte de la política que dividirá a la sociedad más tarde. Así que hicimos eso. Pero para darle un ejemplo simple, fui al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, solo para entender cómo construyeron ese museo, y encontré al fundador de ese museo para entender cómo lo hizo no político, cómo lo hizo no solo un lugar para las víctimas. Actualmente en Ucrania, nuestro equipo estaba trabajando en una de las aldeas de Yajidne, que es donde los soldados rusos mantuvieron a toda la aldea en un sótano durante casi un mes. Vivieron un horror. Pero es un caso muy famoso en Ucrania y ya han pasado casi 2 años y medio. Pero su aldea se está convirtiendo en un lugar donde la gente va a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y no quieren convertirse en un lugar triste. Por eso, hoy tenemos una asamblea en esa aldea discutiendo cómo preservar la memoria. Pero la pregunta que le hicimos al representante chileno de este museo fue si ellos también preguntarían. Usamos esta experiencia. Realmente incorporamos ese conocimiento en el debate con esta comunidad. Natalia, sadly we have to finish this interview. Natalia, lamentablemente tenemos que terminar esta entrevista. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Thank you. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista con Natalia Gumeniuk. Muchísimas gracias. Gracias. Tesoros por conocer. Testigos de una historia milenaria. Descubra los monumentos, los oficios tradicionales y el saber hacer que han contribuido a dar forma a Francia. Un viaje inolvidable para conocer a las personas, los oficios y las regiones que hacen brillar a Francia en el mundo. Esto es Francia, en France 24 y France24.com.